Muy buenos días, estudiantes. Dios los bendiga a todos. Espero que estén desde su casa revisando este video eh, que cargaré en mi canal de YouTube y ustedes tendrán la posibilidad de revisarlo una vez salgan esta semana de parciales o cuando tengan tiempo. Eh, Esta es la primera clase que vamos a desarrollar pregrabada. A partir de la próxima semana las clases las desarrollaremos en lo posible en vivo, videoconferencia, realizando la aplicación Meet, que contamos con ella directamente desde nuestro correo institucional. El tema que voy a tratar en la clase de hoy, la mañana de hoy, es relacionado al derecho a la no discriminación. Este tema hace parte precisamente ya al segundo corte, que en el transcurso de estos días estaré cargando toda la información relacionada, videos, sentencias, documentos y demás, que le van a permitir a usted fortalecer, puntualizar algunos conceptos desarrollados en esta pequeña sesión de clase. Cuando hablamos del derecho a la no discriminación, entendemos que basta revisar o hacer un análisis rápido de la situación del mundo y es penoso y es desafortunado que en pleno siglo XXI todavía en nuestro medio se sigan presentando este tipo de actos de discriminación. Hoy en día los actos de discriminación se dan en distintas modalidades. Hoy en día usted discrimina a una persona por la forma de vestir, por la forma de hablar, por su pensamiento, por sus creencias, por su sexo, por color, etcétera. Y son circunstancias que sin lugar a dudas pues convierten a unos grupos poblacionales en vulnerables frente a otros. La no discriminación tenemos un ejemplo grandísimo sobre una experiencia internacional, lo que pasó en Sudáfrica con el tema del apartheid, era básicamente ese rechazo a las negritudes, ese rechazo a aquella persona que no fuera igual que yo. Tenemos otro ejemplo también muy común en Estados Unidos. Estados Unidos, a Martin Luther King, cuando una frase célebre dijo, I have a dream today, yo tengo un sueño hoy, es que todos seamos iguales, blancos y negros. Y ustedes saben que Estados Unidos, pese a que tuvieron un presidente negro, Barack Obama, parece que el tema todavía de discriminación racial y ese sesgo que hay entre blancos y negros, afortunadamente, no se ha superado. Pues Colombia no estamos ajenos a ello, ¿no? En Colombia es común usted observar que se dé ese tipo de actos reprochables, que usted lance expresiones peyorativas contra quizás las personas que son de tez morena, que usted lance expresiones peyorativas y para referirse a personas que son de baja estatura, que son miembros de comunidades indígenas. Es increíble, increíble los actos, la proliferación de estos actos en nuestro medio. Desafortunadamente se han usado también las redes sociales muchas veces para proliferar este tipo de circunstancias que sin lugar a dudas pues, vulneran y desconocen los derechos humanos y convierten y hacen a unas personas, los convierten en personas vulnerables, en sujetos que requieren toda la protección especial, que requieren toda la atención por parte del Estado. El principio de no discriminación aparece de manera genérica en casi toda la totalidad, en la totalidad, ¿no?, de los instrumentos internacionales. Basta revisar nuestro sistema universal, basta revisar nuestro sistema regional para darnos cuenta que el principio de no discriminación, que ojo está directamente asociado con el principio de igualdad, artículo 13 constitucional, ha sido desarrollado por innumerables instrumentos internacionales, muchos de ellos ratificados por Colombia. Por lo tanto, vía bloque de constitucionalidad, vía artículo 93, se entiende que son incorporados a la Constitución, ¿no? Y de manera armónica crean un cuerpo normativo sólido en pro de la defensa y de los intereses y las garantías de estos grupos. El primer instrumento internacional que eh, pregona la protección a aquellas personas que por determinadas circunstancias se sientan rechazados por la sociedad, lo tenemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No, el artículo primero de la Declaración Universal es claro, el artículo segundo de la Declaración y el artículo séptimo son claros cuando señalan que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos humanos como estando.
El artículo segundo pregona que todas las personas tienen los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción, subraye, alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública. Y finalmente el artículo séptimo nos indica, señala, pregona que todos son iguales ante la ley, haciendo quizás, si usted revisa la redacción del artículo séptimo de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, usted va a darse cuenta que prácticamente es el mismo contenido, casi una transcripción exacta del actual artículo 13 constitucional, que en el primer inciso precisamente pregona eso, ¿no? Que todos nacemos iguales ante la ley, que eso es una, digamos, que hace parte del concepto de igualdad formal, porque ya ustedes en su momento pues tuvieron la oportunidad de estudiar conmigo. A ver, continuemos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966 también pregona en el artículo 2.1, el artículo 3, en el artículo 26 de manera puntual que todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley y tienen derecho, dice el artículo 26 del Pacto Internacional, derechos sin discriminación a igual protección de la ley. Estamos hablando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos data del año 1966, que fue ratificado efectivamente por el Estado colombiano, y el artículo 26 de manera puntual en correlación o en una sincrónica armonía con el artículo séptimo de la declaración y el artículo 13 nos pregonan básicamente lo mismo. Todos somos libres, nacemos libres e iguales ante la ley y no podemos ser objeto de ningún tipo de discriminación. Digamos que esas son las máximas, ¿no? Las máximas que está en nuestra misma constitución política, máximas que está consagrada en la Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Obsérvese que algunos han considerado que la no discriminación resulta ser un principio, un rector, y aún más que principio, podríamos denominarlo hasta un valor que se irradia por todo el ordenamiento jurídico, en este caso el ordenamiento jurídico colombiano, así como en otras constituciones modernas, de enfoque proteccionista de los derechos humanos, está plasmado de manera directa la protección a ese reconocimiento de ese derecho y precisamente pregona la no discriminación bajo bajo ninguna circunstancia. De igual forma, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también del año 1966. Recuerden ustedes que estos dos pactos emanan o se agregan, por decirlo de una forma, de la Declaración Universal de Derechos eh, de Derechos Humanos del año 1948. Estos dos pactos desarrollan puntualmente, el primero, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, desarrolla precisamente derechos civiles y políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace lo propio con los derechos que este contiene, ¿no? Todos inicialmente están o hacen parte Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.2 y el artículo 3, precisamente el pregón es ese, ¿no? Artículo 3, los estados partes, estoy leyendo, en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales, culturales enunciados en el presente pacto. Es decir, la máxima general es precisamente que el Estado se compromete a garantizarle a todas las personas. Y cuando usted entiende el concepto todas las personas, usted encuentra que hay una característica de indivisibilidad y universalidad propia de los derechos humanos cuando señalamos de que todas las personas tienen los derechos consagrados en las declaraciones, en los pactos, sin ningún tipo de distinción, que es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el estudio del marco, digamos, internacional propio de este principio a la no discriminación, que está íntimamente asociado, repito, en el artículo 13 constitucional. También tenemos, ¿no?, otra serie de pactos que voy a leerlo, no obstante estas diapositivas que elaboré, yo las voy a cargar en plataforma, no se preocupen, en la sección 2 o corte 2 usted va a encontrar a partir de la próxima semana diapositivas, sentencias, material audiovisual que le va a ayudar a complementar y a ampliar algunos conceptos que estén un poco, le generen a usted un poco de duda. Dentro del marco internacional seguimos.
Tenemos también la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial del año 1965. Tenemos también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el artículo 1. Tenemos también la Convención sobre los Derechos de los Niños del año 1989, del artículo segundo. Tenemos el convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, el convenio 111 del año 1958. Tenemos también la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Y tenemos, siguiendo algunas, ¿no?, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Entonces, observamos que este principio, así denominado el principio de la no discriminación, tiene un desarrollo o ha tenido un desarrollo importante en el campo, en el marco internacional. Gran parte de los instrumentos internacionales que yo indiqué han sido ratificados por Colombia, por lo tanto, vía bloque de constitucionalidad, se encuentran incorporados al ordenamiento jurídico y le corresponde entonces al Estado adecuar lo que deba hacer, reformar las instituciones, crear normas que permitan reglamentar precisamente estas disposiciones de contenido internacional, que sin lugar a dudas crean unas directrices que los estados tendrán y deberán que cumplir, eh, so pena de las respectivas sanciones del campo internacional que esto acarrearía, ¿no?, frente a las violaciones de algunas de las normas consignadas en estos instrumentos internacionales. Seguimos el sistema interamericano o el sistema regional, que es el que nos interesa a nosotros, que es el que nos cobija a nosotros también, pues no que nos interese, sino que también estamos cobijados por él. Ustedes saben que está pues, precisamente en cabeza de la Organización de Estados Americanos. El sistema interamericano también tiene instrumentos internacionales propios del sistema que de una u otra forma también regulan y pregonan ese derecho a la igualdad, ese derecho, ese principio a la no discriminación. Y partimos, para empezar, con la Carta de la OEA. El artículo 3, perdón, señala a lo largo del mismo una proclama universal de que los derechos fundamentales los tienen todas las personas sin distinción de raza, nacionalidad, sexo o credo. El artículo 45 de la misma Carta de la OEA hace también lo propio, indicando todas las distintas funciones, cuál es la finalidad que tienen los estados frente al cumplimiento de los cánones establecidos en la Carta de la OEA, y precisamente se señala nuevamente el mismo pregón de que todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición, tienen derecho al bienestar, a su desarrollo en condiciones de libertad, dignidad, igualdad, etcétera. Digamos que ese es el pregón general que lo encontramos. Hicimos una revisión rápida por el sistema universal, ahora estamos directamente en el sistema interamericano, el cual también nos interesa revisar muy rápidamente. Tenemos también otros instrumentos internacionales del sistema regional o interamericano. Tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del 48, el artículo segundo. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69. Tenemos el artículo 24 de la misma, que pregona literalmente la igualdad ante la ley de todas las personas, manteniendo o guardando una estrecha y estricta relación con los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, con el artículo séptimo de la Declaración Universal, que son pregones, como he indicado en reiteradas ocasiones, son pregones que crean los lineamientos y fijan unas bases sólidas, siempre en pro de la defensa de los derechos de las clases menos favorecidas. También tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana del año 88 y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad en el año 1999. Ya puntualmente esta convención exenta la discriminación frente a personas que tengan unas condiciones especiales, bueno, condiciones especiales no, que sean unos sujetos de especial protección, en este caso como son las personas en condiciones de discapacidad, que ustedes saben que en nuestro medio es ostensible la discriminación y el rechazo que tiene por la misma sociedad, por las mismas personas, las personas, por la misma sociedad, el rechazo que hay frente a personas que se encuentran en condiciones de discapacidad, y solo basta revisar el vocabulario que muchos pues, en la calle lanzan
para referirse a alguna persona en condición de discapacidad. Nos referimos del cojo, el mudo, el tuerto, el manco, expresiones pues peyorativas y sin lugar a dudas denotan un alto grado de discriminación y de desnaturalización y desconocimiento de la dignidad humana, ¿no? Eso es normal en nuestro medio. No hay que eh, desconocer eso, más en la costa, eh, donde hay un fuerte apego a esa figura varonil, machista, todo eso genera. Hay poca cultura a veces, hay poco respeto, que es lo que desafortunadamente nos falta en todo el país, y no solamente en el país, en muchas partes del mundo. Ahora sí, aterrizamos al fundamento constitucional y pues ya creo que ustedes lo conocen, ya lo hemos estudiado cuando revisamos el marco constitucional de la asignatura y se acuerdan pues que apuntamos que el artículo 13 digamos que es el pregón y es el lineamiento, es la directriz más clara que hay hoy en día sobre el tema, ¿no? El artículo 13 tiene una exquisita redacción y se digiere con una facilidad enorme. Precisamente parte indicándonos el concepto de igualdad formal que ya ustedes manejan. No voy a hacer ningún tipo de acotación adicional al tema. Todas las personas nacemos libres, iguales ante la ley, recibiremos el mismo trato y protección. Ahí se habla básicamente el concepto de igualdad formal que ustedes posteriormente que desarrollaron, muy probablemente en constitucional también trabajaron, pero subrayo siempre la expresión sin ningún tipo de discriminación. Ahí está el concepto, ¿no? Ahí se erigen las bases de lo que algunos han denominado el principio de no discriminación contenido precisamente en el artículo 13 constitucional que mantiene o maneja la misma línea del resto de instrumentos internacionales. Entonces, cuando hablamos del artículo 13, leemos sin discriminación y se indican las razones, ¿no? Eso nos hace ver que la discriminación no únicamente está esbozada a un mismo concepto, el concepto de discriminación, valga decirlo, se abre a que pueda darse en distintos escenarios. Es lo que la Corte posteriormente ha denominado los criterios sospechosos de discriminación y no son más que el desarrollo precisamente de esos componentes que articulan el artículo 13 constitucional. Si usted revisa, artículo sin discriminación, sin ninguna discriminación, pregona el artículo 13 por razones y empiezan a indicarse puntualmente cuáles son las razones por las cuales una persona puede ser objeto de discriminación e indica por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión filosófica, opinión política. Punto seguido, ya viene la carga al Estado, ¿no? El Estado promoverá, dice la norma, las condiciones para que la igualdad, ojo, sea real y efectiva. Ya se habla de una igualdad precisamente material, salimos de esa igualdad formal, nos trasladamos a una igualdad material y el Estado le corresponde que promover todas aquellas condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva y adopte en favor de grupos marginados las medidas que sean pertinentes. Entonces, ahí tenemos el centro, ahí tenemos el desarrollo del principio de no discriminación, como algunos han desarrollado, que precisamente está íntimamente ligado con el principio de la igualdad. Pues claro, si garantizamos la igualdad e indicamos que todos nacemos libres, iguales ante la ley, y el Estado y la protección y el trato de las autoridades debe ser el mismo para todos, precisamente está íntimamente ligado a que ese trato no va a estar eh, sopesado, no va a estar relacionado a ninguna condición económica que tengan las personas, ¿no? Sin distinción de raza, sexo y color, credo, el trato que el Estado le da a usted debe darlo también al otro. Básicamente esa es la máxima, ¿no? Que se pregona. Entonces no podemos hablar de igualdad, somos un Estado que discrimina, un Estado que crea excepciones, un Estado que favorece a unos pocos, cuidado con lo que está pasando en la actualidad, para hoy que crea políticas en beneficio de unos pocos en detrimento de recursos de la salud que deben de estar destinados para todos los ciudadanos. ¿Cierto? Esta crisis que actualmente atraviesa el país, sin lugar a duda, nos pone a pensar que la situación no es nada promisoria. Eh, Esperemos que las medidas adoptadas por el Estado sean propicias y acordes a las necesidades, a lo que realmente se requiere. Preocupan algunas cosas, algunos decretos precisamente pedidos por el presidente con el fin de acumular la crisis.
Preocupa en la actualidad los vendedores ambulantes que devengan su sustento del diario. Usted lo sabe mejor que yo. El trabajador informal, el que abra su negocio, el que abra su miscelánea para proveer a otras personas y con eso obtener un mínimo de recursos para su manutención. Todas esas cosas preocupan enormemente. Pues, ¿qué pasará? La carga, sin lugar a dudas, está en cabeza del Estado, ¿no? El Estado es el que debe adecuar las políticas acordes a crear una especie de enfoque diferencial, determinar quiénes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. De hecho, en algunas partes se están haciendo por autoridades locales y municipales y darle una atención, ¿cierto?, a quien lo requiera. Básicamente ese sería el lineamiento general. No obstante, cuando eso no ocurre, estaríamos frente a un Estado omisivo que no cumple con su papel de Estado garante, ¿no? Y si el Estado no es garante, el Estado se torna entonces a ser un Estado que es responsable o podría asumir algún tipo de responsabilidad frente a la violación. Y abriendo un paréntesis, me sorprende que esta mañana leí un artículo frente si el Estado es o no responsable patrimonialmente, por supuesto, eh, por la proliferación masiva del COVID-19 y la muerte que el mismo llega a generar por no tomar en su momento las medidas adecuadas o por las medidas adoptadas no ser lo suficientemente idóneas para conjugar una crisis o mitigar los efectos. Es un tema interesante, ¿no? Que es el debate y será el debate, estoy casi seguro, durante este año. Cerramos paréntesis y continuamos. Aterrizamos ahora al marco legal del derecho a la no discriminación. Yo les he indicado en varias oportunidades que el legislador en el año 2011 pide la ley 1482 de ese año, que posteriormente es modificada por la ley 1752 del año 2015, en la cual pues, se crean unos nuevos tipos penales y de exquisita redacción, porque parece que resuelven en algo el problema o están llamados o estarían llamados a poner en cintura determinadas conductas. Y es precisamente que el artículo primero de la ley 1482 de 2011, perdón, que fue modificada, como indiqué, por la ley 1752 del año 2015, parece ser que ilustra un poco sobre la necesidad de crear una ley que entrara a regular determinadas conductas que tuvieran la categoría o fueran catalogadas como discriminatorias, a sabiendas que ya precisamente nuestra Constitución política en el artículo 13 crea una norma de características, de una norma abstracta y por lo tanto obligatorio cumplimiento para todos. Entonces revisemos el artículo primero de la ley 1482, el que voy a leer, y revisemos lo que dice de una redacción, como le indiqué, pues extraordinaria, porque de una u otra forma eh, crea y dirige el accionar tanto del Estado como de los particulares. Y lo que dice objeto de la ley 1482 del año 2011, artículo primero, dice de la siguiente manera. Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de qué? De discriminación por razones de raza, sexo, etnia, religión, nacionalidad, ideología política, filosofía, sexo, orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Sorprendente. En Colombia, si no lo saben, Teres, tenemos una ley que tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación. Es decir, el principio de no discriminación, el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución política y en instrumentos internacionales del orden internacional, valga decirlo, y en el orden regional, ya hoy en día salimos de esa abstracción de los derechos, de esa manifestación abierta de que exige una protección de unos derechos y evitar recaer o incurrir en algunas conductas violatorias a una norma ya puntual que desarrolla específicamente un principio constitucional, como es el derecho a la igualdad y la no discriminación puntualmente. De la ley 1482 de 2011, ¿qué es lo que hace? Pues tiene que sancionar, crea tipos penales, nuevos tipos penales, que puntualmente sancionan, condenan
actos de discriminación por cualquiera de las modalidades que ya ustedes conocen. Entonces recuerden, repito, que la discriminación no únicamente es por un tema de raza, un tema de sexo, porque la persona es homosexual, porque la persona pertenece a una comunidad indígena. El concepto de discriminación se abre de manera importante para indicar que la discriminación está dada por otro tipo de conductas como la etnia, la nacionalidad, la ideología política, la ideología, el pensamiento filosófico. Increíble que eso pase en nuestro día, en nuestro medio. Si tú discriminas y realizas actos de discriminación contra una persona porque piensa diferente que tú, ojo, estarías incurriendo en una sanción eh, penal traída a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 1482 del 2011, recuerden, con la modificación realizada por la Ley 1752 del año 2015. Entonces, en la Ley 1482 de 2011 tenemos el artículo tercero, que voy a leerlo, permítanme leerlo puntualmente para que ustedes observen cómo está configurado esa norma que puntualmente sanciona a aquellas personas que realicen cualquier tipo de actos de discriminación. Me permito leer. Artículo tercero, el Código Penal tendrá un artículo 13A del siguiente tenor. Artículo 13A, actos de discriminación. El que arbitrariamente, ojo, arbitrariamente, verbos rectores ahora, impida, obstruya o restrinja el que el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. ¿Cuál es la norma? La sanción incurrirá en prisión de 12 a 36 meses de multa y de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, miren ustedes cómo, analicemos rápidamente cómo está estructurado este tipo penal, que crea el artículo 134A de nuestro Código Penal y dice, ojo, el que arbitrariamente la condiciona, la acción, verbos rectores, impida, obstruya, restrinja, impedir, restringir y obstruir el pleno ejercicio de qué? De los derechos de las personas por razón de raza, sexo, orientación sexual, discapacidad, tres puntos suspensivos, incurrirá en una sanción. La consecuencia jurídica está creada para aquellas personas que de manera que arbitraria obstruyan, impidan o restringan el pleno derecho el pleno ejercicio de los derechos de las personas que se encuentren en alguna de las condiciones antes descritas. La norma está estructurada, la norma está ideada para sancionar a aquella persona que realice cualquier tipo de actos de manera arbitraria, realice, obstruya, impida actos de discriminación contra una persona por cualquier razón. Y verán ustedes que la misma ley trae un nuevo artículo, que es el artículo 134b, también creación de la ley 1482 del año 2011. El 134b, miren lo que señala, dice, el que promueva, ojo, no únicamente vamos desde arbitrariamente obstruir o restringir los derechos, ahora también el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos, perdón, constitutivos de hostigamiento orientados a dañarle, a causarle, perdón, daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de incurrir en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos. Entonces ya aquí no, directamente no es la persona que arbitrariamente impide, obstruye el acceso y la protección, el ejercicio de los derechos, ni se impide, ni se obstruye, ni se restringe. Aquí es de manera puntual la persona que, ojo, promueve o instigue actos de conducta. El promover, que dice vulgarmente el asusar, el llamar a cabo, el llamar como el convocar a una colectividad, a un grupo de personas para que realicen actos constitutivos de hostigamiento orientados a causar un daño, recuerden, físico o moral. Daño no únicamente tiene que ser físico, ustedes ya eh, pues, tienen de décimo semestre en entender la diferencia. Lógica penal, pues claro, toda persona que hostigue, que mueva las masas, que realice actos o comportamientos que estén dados a causarle un daño físico o moral a una persona por su condición, o también incurre en eh, una sanción, una consecuencia jurídica determinada que va de 12 a 36 meses de multa.
Ahora, me llama la pregunta, me sorprende esto, ¿no? Y cabe la siguiente pregunta. En nuestro país, más concretamente, revisando en nuestro municipio, en nuestro departamento, cuántas denuncias se han presentado por estos tipos penales que están aquí, por el hostigamiento y previamente por el tipo penal de actos de discriminación creados con la Ley 1482 del año 2011, ¿no? ¿Qué, más bien, cuántas denuncias se han presentado? ¿Cuántos procesos han salido adelante? ¿Cuántos procesos ya tienen hoy sentencia condenatoria? Sería un dato interesante el poder usted revisar y tener ese dato, ¿no? Ir a la URI y poder revisar, ahora que todo esto pase, a ver cuántas denuncias han presentado por actos de discriminación, cuántas han presentado por actos de hostigamiento, y estoy casi seguro que la cifra es mínima. Todavía este tipo de conductas muchas veces no se quieren denunciar, otras veces, como no son actos propiamente no nos referimos a delitos de gran envergadura, pues perdemos a veces como comunidad, como sociedad, el interés en, en dar aprehensión, captura y condenar efectivamente a los responsables de estos actos. Hoy en día, por eso yo en clase les decía, realizar cualquier tipo de acto discriminatorio, lanzar expresiones peyorativas, obstruir, impedir, restringir el ejercicio de algunos de los derechos, por ejemplo, de comunidad LGTBI. Ojo, hoy en día fácilmente usted puede eh, complicarse o verse inmerso en un proceso judicial. Realizar actos de discriminación, llamar por redes sociales, convidar, tratar, instigar a alguno de estos grupos, a comunidades indígenas, comunidades RUN, comunidades LGTBI, comunidades aún por el mismo credo y religión, hoy en día constituye o puede llegar a constituir o configurar actos de discriminación en su defecto, en aquellos casos cuando usted promueva actos de hostigamiento, que es puntualmente el desarrollo normativo del artículo 134b. Pues también tenemos el artículo 134c. Recuerden que la ley, pues trae, la ley 1482 trae 134A, 134B, que es el hostigamiento, y 134C, que desarrolla ya las puntualmente cuáles serían las circunstancias de agravación. Para no extender más el vídeo, le pido que usted revise el artículo 134C de nuestro Código Penal y revise usted puntualmente cuáles son las circunstancias de agravación, en este caso punitivas. Están todas indicadas, solamente voy a leer la primera. Numeral 1 dice, cuando la conducta se ejecute ¿dónde? En un espacio público, un establecimiento público o abierto al público. Pues claro, el legislador ahí entendió que la afectación o del desarrollo de algunos de estos actos que se hagan en un lugar público, donde haya cualquier cantidad de personas, en un establecimiento público, en un lugar, en un parque, en un centro comercial. Ojo con lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Bogotá, en el centro comercial andino. Ojo, este tipo de circunstancias pueden llegar a generar circunstancias de agravación punitiva. Y ahí usted encuentra, ¿no? Cuando la conducta se dirige contra un niño, cuando la conducta la realiza un servidor público, hay que estar atentos con ellos, todas ellas constituyen circunstancias de agravación. Y el 134D, también de la ley en mención, trae a circunstancias de atenuación punitiva, circunstancias de agravación y circunstancias de atenuación. Y son dos las circunstancias de atenuación punitiva, voy a leerlas. El sindicado, mire usted, o el imputado se retracte públicamente de manera verbal y escrita y se dé cumplimiento a la prestación del servicio que se denegaba. Entonces, si la persona niega la prestación de un servicio a alguno de estos grupos por su condición, raza, sexo, color, credo, etcétera, y presta servicio, garantiza la prestación del servicio solicitado por esta persona, constituye una circunstancia de atenuación punitiva. Y recuerden que la reducción de la pena es a una tercera parte. También cuando el solicitado, el imputado, dice la norma, se retracte públicamente. Entonces, claro, en esencia dice uno, bueno, es un tipo penal bastante exigente porque pone una pena de 12 a 36 meses. Pero ustedes saben, si empiezan a realizar, si la persona efectivamente acepta los cargos en este caso, y ustedes saben, y solicita, eh, y de una u otra forma se allana, tiene una disminución importante, pues también si este personaje también de manera pública se retracta,
digamos que la pena sería prácticamente mínima y por lo tanto escarcelable, como popularmente se dice. Entonces, vieron ustedes que ahora estos tipos penales están ahí, pero la misma configuración del sistema a veces impide que se materialice y que haya un aférrimo seguimiento y cumplimiento, se exija, perdón, el cumplimiento a ver si de la mejor manera. Eso dificulta y ha dificultado quizás el por qué pocas denuncias. La persona pues simplemente tú te retractas y hay una atenuación importante de una tercera parte. Si reconoces la conducta, pues por supuesto, eh, y allanas a dos cargos, pues también tendrás una rebaja importante de la pena. Y finalmente, pues ya entramos a estudiar, para terminar a los 40 minutos que había prometido, los criterios sospechosos de discriminación que le había hecho mención según la Corte Constitucional. Eso los encontramos, repito, sentencia T314 del año 2011, sentencia T314 del año 2011. Voy a cargarles el link en plataforma para que puedan redireccionarse a ella. Pues la Corte señala cuáles serían aquellos criterios